Muy buenas noches a todos y gracias por su atención. El tema de hoy, estuve debatiendo de qué presentar este tema. Primero pensé hablar de todos los campamentos militares en los Estados Unidos a raíz de la guerra hispanoamericana a mediados de 1898, pero es muy extenso. Después decidí incluir todos los campamentos en Florida, pero también es muy extenso. Así que me voy a limitar a cubrir un campamento solamente de manera exhaustiva, porque esto es representativo de lo que sucedió en otros campamentos similares, ¿no? El tema de hoy es el campamento Cuba Libre en Jacksonville, Florida. Me dio la idea, Alfonso, de la tentación de esta bebida que en el mundo se conoce como Cuba Libre, pero a los cubanos, especialmente los cubanos exiliados, les decimos una mentirita. Y ya les dejaré a ustedes interpretar por qué tiene ese nombre. Este es un mapa de la Florida contemporáneo, en 1898, cuando se desató la guerra hispanoamericana. Para que tengan idea, aquí donde tengo la flecha, esta es Jacksonville, la ciudad del cual tratamos el tema de hoy. Aquí está Tampa, aquí abajo está Miami, aquí en la punta está Cayo Hueso, y aquí, donde dice Manatí, por esta área es donde yo vivo. Así que desde aquí están prestándome atención. ¿Qué pasó durante la guerra hispanoamericana? Antes de la guerra, el ejército de los Estados Unidos consistía solamente, el ejército de regulares, de 28,000 soldados, incluyendo oficiales, ¿no? En comparación, España solamente en Cuba tenía 240,000 soldados. Por lo que Estados Unidos estaba totalmente, no estaba absolutamente preparado para este conflicto. Poco después de desatarse de la declaración de guerra, que se llevó a cabo en abril 25 de 1898, los Estados Unidos le declaran la guerra a España, pero España ya se la había declarado a los Estados Unidos el día antes, pero los americanos ya se habían apoderado de varias embarcaciones españoles el 21 de abril, por lo que la declaración de guerra se hizo retroactiva para el día 21 de abril. Para las necesidades de guerra no se tenía ninguna idea en los Estados Unidos de cuántos soldados iban a ser necesarios. Por lo que, poco después de la declaración de guerra, el presidente William McKinley hace una petición de 125,000 voluntarios. Y un par de semanas después, nuevamente por no tener idea de cuánto personal iba a ser necesario, hace una petición de 75,000 voluntarios adicionales. En aquella época, la Guardia Nacional, que estaba distribuida por estados o territorios, tenía 119,000 soldados, que tenían soldados civiles, milicianos, algunos de los cuales tenían más preparación militar, otros no tenían ninguna preparación, sencillamente se reunían los fines de semana una vez al mes a beber y a disparar a botellas y latas, ¿no? Y no tenían ninguna disciplina en absoluto. Esta generación de americanos creció escuchando historias de gloria de la guerra de secesión o de la guerra civil, casi 30 años antes. Y había un entusiasmo por la guerra descomunal, especialmente por la instigación que hicieron los periódicos de la prensa amarilla sobre la guerra. O sea que al final de cuentas, más de 1 millón de hombres se enlistaron como voluntarios. Muchos fueron rechazados porque no eran necesarios. O sea que hubo un exceso de personal militar para esta guerra. ¿Y qué se hacía con tantos soldados? Inicialmente se decidió que se organizaran en campamentos locales o regionales distribuidos en todos los estados y los territorios. En muchos casos había más de un campamento, pero esto no tenía ningún orden en absoluto.
por lo que al poco tiempo se decidió establecer 8 campamentos federales o grandes campamentos en los cuales se entrenaba o se organizaba todo un cuerpo de ejército. Había 9 cuerpos del ejército, uno de ellos no se organizó nunca. El 5º cuerpo del ejército acabó yendo a Cuba, y el 8º cuerpo del ejército acabó yendo a las Filipinas, y la gran mayoría de estos soldados nunca vieron ningún tipo de acción, ni salieron de los Estados Unidos tampoco. Algunos de ellos, después de terminar la guerra, terminaron yendo a ocupar los territorios conquistados, ¿no? Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam, aunque estuvieron más que nada de policías, no de soldados en esos conflictos. Uno de los principales campamentos grandes federales fue el campamento Cuba Libre, que fue establecido en las orillas del río San Juan, en la ciudad de Jacksonville, que era una de las ciudades más grandes de la Florida, con 25,000, 27,000 habitantes más o menos. Fue establecido a finales de mayo, y el nombre obviamente significa Cuba Libre, Free Cuba. Era el tercer campamento más grande, con casi 29,000 soldados. El segundo era el campamento Alger, a la afuera de la capital de Washington, D.C., con 32,000 soldados. Pero el más grande, sin duda, fue el campamento Thomas, que estaba en el noroeste del estado de Georgia, al sur de la ciudad de Chattanooga, Tennessee, y tenía 57,000 soldados. Eso era más grande que la mayoría de las ciudades en Estados Unidos. O sea que esto es una cantidad enorme. Imagínense la logística de darle de comer, de establecer facilidades sanitarias, de organizar la correspondencia, de transportar a esos soldados. Fue algo caótico, sin lugar a dudas. Este campamento Cuba Libre, estaba al mando del mayor general Fitzhugh Lee. Fitzhugh Lee era el sobrino del general Robert E. Lee, el comandante principal del ejército confederado durante la Guerra de Secesión Americana, y también fue el embajador americano en Cuba, en La Habana, justo antes de que estallara la Guerra Hispanoamericana. En el campamento Cuba Libre se entrenó el 7º cuerpo del ejército, que se había transferido ahí desde Tampa, porque Tampa también estaba abrumada por la cantidad de soldados en esa ciudad. A pesar de que este campamento era el de los más limpios de todos en términos de las condiciones sanitarias, hubo un total de 246 muertos por enfermedades infecciosas. Acabó siendo desmantelado a fines de octubre del 98. La mayoría de esas tropas fueron enviadas a la ciudad de Savannah, Georgia, a un campamento que se llamaba Camp Onward, o Campamento Adelante. Algunas de estas tropas acabaron yendo a Cuba como policías al finalizar la guerra. Y aquí hay un mapa de la ciudad, un mapa contemporáneo de poca resolución, como pueden notar, de la ciudad de Jacksonville. El norte está aquí a la derecha, no hacia arriba, sino a la derecha. El oeste está hacia arriba. Y aquí está el río San Juan, que desemboca en el Océano Atlántico, aquí debajo, está como un par de millas. Aquí hay un banco, una playa. Y aquí estaba la ciudad de Jacksonville, con diferentes barrios, ¿no? El barrio principal se llamaba Springfield, campamento de primavera. El segundo barrio donde hubo un campamento se llamaba Fairfield, y esta área aquí más al norte, como 3 millas del downtown, del centro comercial de la ciudad, era el Parque Panamá Park, donde hubo otro grupo grande de soldados. Muchos de esos campamentos tenían nombres informales que le daban los soldados, como Campamento Reynolds, Campamento Wells, depende del oficial a mando de ese grupo. ¿Cómo se manejaba el correo militar durante la Guerra Hispanoamericana? De la misma forma que el correo civil.
se manejaba como correspondencia ordinaria. Había dos concesiones postales para las tropas. Una es que podían mandar su correspondencia sin pagar, y la cual no era sujeta, no estaba sujeta a un recargo, ¿no? En aquella época, la correspondencia pagada insuficientemente se le cobraba el doble de la deficiencia, pero eso no se aplicaba a la correspondencia de militares. Pero para cualificar para esa concesión las cartas tenían que ser endosadas por un oficial o un capellán del ejército o un cirujano del ejército. La otra concesión es que se les permitía mandar correspondencia con las tarifas domésticas, aunque fuera del extranjero, si estaban envueltos en la guerra. Por ejemplo, la correspondencia de Cuba a los Estados Unidos se le cobraba solamente 2 centavos, que era la tarifa doméstica, en vez de 5 centavos, que era la tarifa internacional. Las tropas americanas generaron un volumen de correspondencia descomunal, extraordinario. Y para manejar esa correspondencia, el Congreso se apropió $50,000 en una ley llamada el Military Postal Service, para proveer facilidades y personal adicional para manejar este tipo de correspondencia. Para que tengan idea, el campamento más grande, el campamento Thomas, el primer día en que abrió el correo para las tropas, manejó 80,000 cartas y llegó a manejar hasta 120,000 cartas al día, una cosa descomunal. Pero piensen, estos soldados estaban en un campamento y no había nada que hacer. Lejos de la casa, nada más que escribir cartas y recibir cartas de sus amistades y familia. O sea que todavía hoy en día existe bastante correspondencia de este tipo de las tropas, ¿no? Mucho del personal adicional vino del Railway Mail Service, porque de los empleados del correo de ferrocarril, porque estaban acostumbrados a moverse de un lugar a otro y manejar correspondencia en tránsito. En total se establecieron 42 facilidades postales adicionales en los campos de entrenamiento, además de que se le asignaron muchos empleados de postales, clerks, como se dice en inglés, a las oficinas postales civiles en lugares donde el campamento estaba cerca de un correo civil. Por ejemplo, en Jacksonville, casi todo el correo fue manejado por la oficina postal civil, ya que estaba muy cerca de la ciudad, pero en otros lugares como el Camp Thomas, que les mencioné anteriormente, en el campo de batalla Chickamauga, estaba muy apartado de casi todas las ciudades, por lo cual en ese lugar se establecieron varios correos militares completamente nuevos, contrario a los campamentos en ciudades que estaban cercanos a las ciudades. Y aquí les muestro brevemente el rol que llevó el YMCA, no solo en este campamento, sino en todos los campamentos federales y todos los campamentos grandes. La YMCA fue fundada en 1840 por ahí en Inglaterra, y en 1844 se creó una rama en la ciudad de Boston, y gradualmente fue extendiéndose por todo el país, y hoy en día todavía es muy famosa, pero a fines del siglo XIX era aún más importante, y a principios del siglo XX, ¿no? El YMCA estuvo envuelto durante la Guerra de Secesión Americana, y ya después de eso se creó el Comité Internacional, que tenía la Comisión Cristiana del Ejército y la Marina, que trabajaba muy cercano a las instalaciones militares, y tenía lazos muy estrechos con el ejército. Esta entidad donó muchísimo material para la correspondencia. Yo he identificado que por lo menos la oficina central, había oficinas en todos los estados y territorios. La oficina central donó 2,5 millones de sobres y mucho más papel timbrado para que los soldados escribieran cartas. Todo esto fue regalado y distribuido en casi todos los campamentos. Y no solo eso,
para estimular el entretenimiento sano, se establecieron casas de campaña grandes. Algunas ofrecían bebidas no alcohólicas, hielo, música, servicios religiosos, y otra, como la que ven aquí, ofrecía facilidades para escribir cartas y donde se les regalaba el papel y los sobres, etcétera. Aquí hay una foto contemporánea de mi colección del campamento Fort Leavenworth en Kansas, y aquí hay una ilustración de un sobre que impreso de la Guardia Nacional de Pensilvania, que ilustra lo que se llevaba a cabo en estas casas de campaña. Y este es un papel timbrado donado por la YMCA específicamente para Jacksonville, Florida. Aquí vemos un ejemplo de una carta manejada por la casa de campaña del YMCA militares del estado de Alabama. Los agentes de la YMCA generalmente estaban asignados a una tropa en particular y los seguían de lugar a lugar de los campamentos locales donde inicialmente se inscribieron, hasta los campamentos federales, o cuando se transferían a los territorios donde se llevaba a cabo la guerra, iban a bordo de los barcos con ellos y se establecieron en las estaciones postales militares, por ejemplo, en Cuba, en Puerto Rico, etcétera. El mismo personal viajaba junto con las tropas del estado del cual provenían. Y aquí vemos esta manejada por la YMCA de Alabama. Como les mencioné anteriormente, para que esta correspondencia disfrutara de la concesión postal de no ser tasada el doble de la deficiencia, tenía que ser endosada por un oficial o capellán. Aquí vemos esta carta. Inicialmente esto se hizo de forma manuscrita, pero el volumen era enorme, por lo cual eventualmente estos oficiales o capellanes o cirujanos crearon sus propios cuños, como lo pueden ver aquí. Carta de soldado, Owen P. Fitzsimmons, capellán del primer volunteer, el primer regimiento de voluntarios de Alabama. Y esta carta, al llegar a su destino en Birmingham, la capital de Alabama, fue tasada 2 centavos en vez de 4 centavos que hubiese sido la tasa para la correspondencia civil. Inicialmente, este campamento tuvo el nombre de Camp Springfield porque estaba en el barrio Springfield, al noroeste del downtown, del centro comercial de Jacksonville. Y existen muy pocas cartas, porque eso fue muy brevemente a fines de mayo, principios de junio, donde tuvo ese nombre y después se le cambió a Campamento Cuba Libre. Vemos esta carta dirigida de Chicago a un individuo en el Campamento Springfield en Jacksonville, Florida. Y esta carta, salida del Campamento Jacksonville, del Campamento Springfield, con el sobre impreso patriótico, leyendo Campamento Springfield, Jacksonville, Florida. Como les dije anteriormente, la mayoría de la correspondencia de este campamento fue manejada por las oficinas de correos civiles, a las cuales se les dio 20 empleados postales adicionales. Y como el volumen era tan grande, lo más práctico era usar canceladores o matasellos de máquina, el machine cancel. Este tipo de machine cancel fue hecho por la compañía Barry, y se conoce usado desde principios de junio hasta principios de septiembre de 1898. Las cartas se introducían por un lado y la máquina cancelaba a medida que iba rodando el rodillo. Y este tipo de matasello consiste de líneas paralelas diagonales, matasellando las cartas. Aquí les estoy enseñando cartas con diseños impresos o patrióticos o caricaturas o escenas militares, aunque se conoce mucha correspondencia también que no tiene ninguno de estos tipos de diseños tan coloridos, pero estos son más atractivos y han sobrevivido muchos de ellos porque son atractivos para el coleccionista, ¿no?
Después de principios de septiembre, el correo de Jacksonville comenzó a usar otro tipo de matasello de máquina, también de la misma compañía Barry, que se conoce desde mediados de septiembre hasta finales de octubre. Y es similar, pero tiene las líneas paralelas horizontales, no diagonales como el previo. Estas son dos cartas domésticas, mataselladas con ese matasello de máquina. Como les mencioné anteriormente, las cartas sin pagar tenían que tener el endoso para no ser sometidas a la penalidad de la deficiencia. Y de vez en cuando, alguna de estas correspondencias no fue matasellada por los matasellos de máquina, sino que fueron mataselladas manualmente, individualmente, por el dúplex de la oficina postal civil de Jacksonville. Como ven aquí, dos ejemplares enviados en julio y en agosto, correspondencia doméstica, con el matasello dúplex, que es mucho menos común que los matasellos de máquina. El primer matasello de máquina que le enseñé de Barry, yo diría que el 80%, quizás menos, 60, 70% de la correspondencia tiene ese matasello. Como el 20 y pico % tiene el segundo matasello de máquina, y los demás tienen los matasellos estos menos comunes, como este dúplex que se utilizaba individualmente a mano. Al norte del centro comercial de la ciudad, a medida que llegaban las tropas, tenían que acomodarse en algún lugar. Y después de que se llenó la capacidad en el área de Springfield y de Fairfield, se estableció un campamento muy grande al norte en el área que se llama Panama Park. Y ahí había una oficina postal pequeña civil que manejó un poco de correspondencia, no mucha, usando su matasello circular, el fechador circular, que no era un dúplex. Este es un proceso mucho más largo, que consumía mucho más tiempo. Había un matasello de corcho o de circular. Ven que aquí hay dos tipos de matasellos diferentes, más el fechador que se aplicaba separadamente en Panama Park. Se conoce principalmente en julio de 1898. Aquí hay dos cartas más con este tipo de matasello. La de arriba especificando Campamento Cuba Libre en Panama Park, firmada por el capellán, permitiendo que la carta disfrutara de la concesión postal a los soldados. Fue tasada 2 centavos a su llegada a Chicago. Y esta carta también en Panama Park, pero usando un entero postal de 2 centavos. Esta es una tarjeta postal también cancelada en Panama Park, en la oficina postal civil, por un oficial joven, Frank Hutchinson, que escribía a su familia en Chicago, que se conserva la correspondencia, hay como 20 cartas, muy interesante. Y el aspecto histórico siempre tiene un significado especial, no solo las cosas técnicas filatélicas. Este soldado aquí en la tarjeta menciona muy interesantemente que el barco del cual hablé en mi última carta fue el Tres Amigos, el famoso filibustero y bote de despacho, además de el Dauntless o el Intrépido, que también está aquí con reliquias de la flotilla española. También lo he visto. Están llegando mucha gente herida y enferma desde Santiago de Cuba, los cuales se trasladan directamente a Atlanta, Georgia. En Atlanta, Georgia había un campamento grande, Camp McPherson, donde se trataron muchos de los enfermos. Y aquí le enseño una foto contemporánea del Dauntless Intrépido y del Tres Amigos. El Dauntless era un steam tug, un transbordador. Y aunque en aquella época le llamaban un buque filibustero, en realidad no era filibustero, era porque no, filibustero sería si no estuviera afiliado a ninguna nación, pero estaban trabajando para la República de Cuba en armas. Era una expedición de abastecimiento, la cual hizo muchos viajes, comandada por un capitán legendario muy famoso, Johnny Dynamite O'Brien, que era una personalidad local,
por las hazañas de haber evadido la vigilancia de los buques españoles llevando tropas y municiones a Cuba. Y el barco de aquí abajo es el Tres Amigos, comandado por Napoleón Bonaparte Broward, una figura también muy prominente que les voy a mencionar más sobre eso en un momento. Y también llevó al general Emilio Núñez, un general revolucionario cubano, en varias expediciones de abastecimiento. O sea que técnicamente no eran filibusteros, sino estaban trabajando para la República de Cuba en armas. Aquí, posteriormente, cuando el gobierno de los Estados Unidos, que tenía que mantener inicialmente su neutralidad, eventualmente capturó esos barcos y los decomisionó y los dejó apresados en Jacksonville, donde el soldado menciona haberlos visto. Una vez se desata la guerra hispanoamericana, se liberaron esos barcos y la prensa asociada compró el Dauntless o el Intrépido y lo usó para llevar a sus corresponsales de guerra alrededor de las aguas cubanas. Y aquí vemos una ilustración local, una ilustración contemporánea de esa embarcación. Y estos son los dos capitanes, el del Intrépido, el Dauntless, era Johnny Dynamite O'Brien. Tan legendario fue Johnny Dynamite O'Brien que cuando el buque de guerra Maine, la explosión del Maine en febrero de 1898 fue uno de los factores que desató la guerra hispanoamericana. Al explotar se murieron 268 soldados y oficiales y quedó en medio de la bahía de La Habana, que era un peligro para la navegación. Eventualmente, en el 1911, fue reflotado y llevado a varias millas al norte del puerto de La Habana, donde fue hundido lejos de donde podía representar peligro para la navegación. Y nada menos que el capitán que llevó al Maine de la bahía de La Habana hasta su sitio de hundirse, y se fue del barco antes de hundirse, fue nada menos que Johnny Dynamite O'Brien, que aquí vemos una ilustración ya muy mayor. El personaje de la derecha, Napoleón Bonaparte Broward, fue el capitán del buque Tres Amigos. Eventualmente se metió a la política y acabó siendo gobernador del estado de la Florida. Hoy en día el condado de Broward, al norte de Miami, lleva su nombre. Pero bueno, nos volvemos al tema, me distrae un poco. Eventualmente se crea un campamento, una oficina postal militar en el Parque de Panamá, además de la oficina civil, que no era nada adecuado para manejar el volumen de las tropas en esa localidad. Y esta oficina estuvo activa entre agosto y octubre de 1898 y usa este tipo de matasellos duplex que se conoce de dos formas. Se conoce como Railway Mail Service porque lo usaba mucho el sistema postal de ferrocarril, pero el nombre que hay consenso que el nombre más apropiado sería fechador de esqueleto, porque tenía los números y las letras movibles que se ajustaban de campamento a campamento. Hay por lo menos 10 tipos de marcas de duplex de esqueleto que se usaron en los campamentos militares en los Estados Unidos durante la guerra hispanoamericana. Un tercio de ellos mencionan Military Station, el campamento, la oficina postal militar dentro del campamento de entrenamiento. Y tiene la fecha aquí movible, Panama Park, Florida. La hora no cambiaba en este caso. En otros casos sí, pero no en este. Y aquí vemos dos ejemplares de este tipo de skeleton postmark. Y aquí vemos otros dos ejemplares de la correspondencia de Hutchinson, que les enseñé anteriormente, dos cartas sin pagar. Esta carta inicialmente fue enviada sin pagar, Soldier Letter Collect Postage, pero a última hora le pusieron un sello y fue matasellado por la marca de esqueleto de la estación postal militar en Panama Park. Pero evidentemente era una carta de peso doble y fue tasada 2 centavos más
a su llegada en Chicago. Y esta es una carta similar. Ambas tienen el endoso de un capellán para no ser penalizadas a su llegada al destinatario. El área de Panama Park no tenía mucha sombra y cuando la capacidad no dio abasto para acomodar a todos los soldados, un grupo de soldados fue trasladado a la playa de Pablo Beach, que era un pueblo en aquella época. Y ahí hacían sus ejercicios. Aquí vemos las tropas marchando en la playa, una playa muy amplia, cuyo nombre se le cambió en 1925 a la playa de Jacksonville, que es el nombre actual. Y aquí vemos una carta con un sobreimpreso de Panama Park, pero matasellado en Pablo Beach. No fue un duple, fue dos, un matasello y un fechador usado por separado. Hay apenas unas cuantas cartas que yo he visto mataselladas en Pablo Beach de este campamento. Y aquí vemos la foto con los soldados marchando. Correspondencia certificada o register es sumamente rara. Esta carta está entera, lo que pasa es que yo no tengo la imagen entera en la colección de Al Kugel, que lamentablemente falleció el año pasado. Tenía una colección espectacular de todo tipo de tema militar. Y esta es una carta matasellada en la oficina postal civil de Jacksonville. El derecho de certificación era 8 centavos y la tarifa sencilla doméstica era 2 centavos, o sea que 10 centavos por una carta certificada dentro de los Estados Unidos, dirigida a Carolina del Norte. Los personajes más famosos, sin lugar a dudas, que estuvieron habitando en el campamento Cuba Libre, fueron estos dos señores que les enseño allá abajo. A la izquierda, William Jennings Bryan. William Jennings Bryan era un político demócrata que corrió para presidente 3 veces corrida y perdió, no corrida, 3 veces en total y perdió 3 veces. Había perdido la campaña, la elección de 1896 que ganó William McKinley y él era un individuo de Nebraska. Aquí lo vemos con sentado en el campamento con Fitzhugh Lee, que les mencioné anteriormente. William Jennings Bryan es famoso, eventualmente fue secretario de Estado, pero es famoso por un discurso que dio durante esa campaña, el famoso discurso de la Cruz de Oro. En aquella época él estaba a favor de establecer un sistema bimetálico, no solo el estándar de oro, sino añadir el estándar de plata, que eventualmente se adoptó porque el oro, su analogía era que una cruz de oro pesada que oprimía al pueblo de los Estados Unidos, tener esa política monetaria tan estricta. Y Fitzhugh Lee, que lo vemos aquí sentado, que les mencioné anteriormente, el sobrino de Robert E. Lee, quien es responsable, en cierta forma, de desatarse la guerra hispanoamericana, porque mientras fue cónsul de los Estados Unidos en La Habana, al salir de una corrida de toros, donde hubo manifestaciones antiamericanas, poco después de Cuba haber recibido la autonomía de España, le dio pánico y vio un buque de guerra alemán visitando La Habana. Y en ese pánico manda un cable con un código ya acordado de antemano a Washington pidiendo el envío de un buque de guerra americano bueno, como protección de la propiedad americana, pero más que nada como un acto simbólico. Y de Washington mandaron un cable a Cayo Hueso, donde estaba el Battleship Maine, que aquí está entrando en enero de 1898 a La Habana. Pero Fitzhugh Lee se dio cuenta de que había reaccionado demasiado rápidamente y a los 2 días mandó un cable diciendo que no mandaran el barco, pero ya era muy tarde, ya el barco estaba de camino y sin aviso previo se apareció en La Habana sorprendiendo a Fitzhugh Lee, entre otras personas, ¿no? 3 semanas más tarde estalla en la bahía de La Habana y el resto, como saben, es historia. Aquí les muestro 2 ejemplares de correspondencia de llegada. La gran mayoría de la correspondencia tenía toda esta indicación, ¿no?
Compañía M, segundo regimiento, voluntarios de infantería de Nueva Jersey, primera brigada, segunda división, séptimo cuerpo de ejército, bla, 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 campamento Cuba Libre. Pero en algunos casos sencillamente ponían séptimo cuerpo de ejército en Jacksonville y de una manera u otra llegaba hasta su destino. Como les mencioné anteriormente, no había mucho que hacer. ¿Cuántas horas al día uno puede practicar ejercicios militares en el sol del verano de Florida? No muchas. Por lo cual la monotonía se rompía con la correspondencia. Y aquí vemos una ilustración, un dibujo de la época, la hora del correo, cartas de la casa, que rompía la monotonía de la vida en el campamento. A pesar de que no solo eso, sino que la guerra hispanoamericana fue muy breve. Ya en agosto hubo un armisticio y la gente en los campamentos, los soldados en los campamentos en Estados Unidos sabían que el chance de ir a la guerra era prácticamente nulo y estaban muy descontentos, querían irse de vuelta para la casa, pero los mantenieron en campamentos por lo menos 2 meses más, hasta 2 meses después. O sea que no había mucho que hacer y había mucho aburrimiento. Las condiciones sanitarias, como les mencioné anteriormente, fue de las mejores entre los campamentos militares, pero a pesar de eso, 246 hombres murieron en el campamento Cuba Libre. Por cierto, que en esta guerra solamente el 10% de las muertes, de los 5,000 y pico de fallecimientos de soldados americanos, fueron por combate o por heridas sostenidas durante el combate. El 90% fue por enfermedades, tanto en los campamentos en Estados Unidos como en las enfermedades tropicales en Cuba, Filipinas, Puerto Rico, etc. Y aquí vemos 2 escenas. Esta carta fue enviada con un sobre del campamento Cuba Libre, pero no en Cuba Libre, sino de Birmingham, Alabama, hasta un soldado en Jacksonville, Florida, asignado a la segunda división de hospitales en la sala G del hospital. Y aquí vemos cómo eran las salas de hospitales. No eran nada muy elaborado ni elegante, eran sencillamente casas de campaña y un tipo de camas o camillas. No había mucho tratamiento médico, descanso, hidratación y alimentación era el remedio más comúnmente utilizado. Y aquí vemos un vagón que se usaba como ambulancia del hospital de división, recogiendo a la gente enferma de su campamento y llevándolos hasta el hospital. La vida en el campamento, como les dije, era sumamente monótona. De vez en cuando se obtenían pases, y aquí vemos un pase de este soldado, el sargento Hutchinson, cuya correspondencia hemos visto anteriormente, a mediados de octubre para ir a la ciudad de Jacksonville, a pasarse una noche ahí. Muchos de estos soldados iban a beber y a entretenerse con mujeres, y literalmente se enviaba todas las noches un vagón para recoger a los borrachos del piso, estaban inconscientes en el suelo, los ponían en el vagón y los llevaban a la cárcel temporal, la cárcel del campamento, hasta que pasaba la ebriedad en la cárcel, ¿no? Aquí vemos varias vistas del campamento. Varias áreas no tenían sombra ninguna. Aquí son las casetas grandes de campaña. No sé cuál de estas fue de la YMCA. Algunas eran de oficiales, de abastecimientos, de hospitales. Otra vista del campamento y una de las pocas áreas que tenían sombra. Como vemos, no era nada muy elaborado. Sin embargo, los oficiales no tenían que pasarla tan duro como los soldados ordinarios. Los oficiales de alto rango se quedaban en un hotel local, el Hotel Windsor. Y aquí vemos un sobre del Hotel Windsor que fue sobrecargado con este diseño patriótico. Se le tachó el nombre viejo, usado contemporáneamente. Y aquí vemos una foto de varios militares, oficiales militares en el hotel. Aquí vemos el oficial principal del campamento, Fitzhugh Lee, con un sobre timbrado del Hotel Windsor. Fue muy popular. Muchos papeleros regalaban
este tipo de sobres o lo vendían a precio muy barato a los soldados. Y aquí vemos dos diseños patrióticos en los cuales el sobre entero es la bandera americana con 45 estrellas, que era el número de estados que tenía la nación en aquel momento. Hay docenas de diseños diferentes. Este es un diseño muy común, que es el Movimiento Cuba Libre, usado en Jacksonville. Y estos son ejemplos del cabezote del papel timbrado que se regalaba o se imprimía específicamente para ciertas unidades del campamento, usadas todas en el Campamento Cuba Libre en Jacksonville. ¿Qué pasó después de octubre? Muchos de estos soldados fueron enviados a Savannah, al campamento Onward, pero algunos de ellos se llevaron tanto el sobre, que le tacharon aquí Jacksonville, le pusieron Savannah, como el papel timbrado, de la misma manera que tacharon aquí Jacksonville y le pusieron Savannah. Y muy pocos de ellos, algunos de ellos fueron enviados a Cuba a mantener la paz y el orden después de la salida de los españoles. Este sobre de abajo a la derecha fue enviado un sobre con el nombre de Camp Cuba Libre en Jacksonville, que fue tachado, fue enviado del campamento Colombia en La Habana, mata sellado en la estación postal militar americana número 10, que estaba en La Habana. Y eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, con gusto trataré de contestárselas. Gracias, Yamil. Gracias a ustedes. Salud. Salud. Preguntas o comentarios para Yamil. Ahí está Sebastián. No había barberos, mentira, Sebastián, sí había barberos y tengo varias fotos de gente afeitándose y cortándose el pelo. Y arriba un cajón también. Oye, Sí. Yamil, gracias por tu charla entretenida, siempre histórica. La pregunta que yo tengo es si todos los enteros o tarjetas o alguno de ellos, porque como tú dijiste, habían unos que eran impresos particularmente, o sea, los patrióticos, pero eso no era una impresión de correos, era una impresión del lugar donde Privada, estaba. sí, privada. ¿Eran todas impresiones privadas las que mostraste o habían algunas impresiones de correos en alguna de las zonas? No, todas eran particulares. El correo no tuvo nada que ver con eso, ¿no? El correo solamente ponía el sello y el cancelador. Sí. Y en algunos campamentos, por ejemplo, en San Francisco, en San Francisco fue muy interesante porque en vez de la YMCA, había una organización católica que se llamaba Catholic Truth Society. Eso era por conexiones políticas, ¿no? Y el Catholic Truth Society no solo proveía sus sobres, sino regalaba sellos. Y a muchos soldados le proveían timbres de correos que les ahorraba sustancialmente, tomando en cuenta el volumen de correspondencia que tenían que enviar, ¿no? Y en ningún momento de esta guerra, Correos toma una opinión al respecto con respecto a hacer algún tipo de alusión a un partido, a un lado. No, absolutamente nada, no. Ya, súper neutral. Sí. Gracias. Por nada. Sergio. A mí es muy interesante, sobre todo esas cosas que no conocemos y menos en esta parte de América. Mencionaste ahí que había una sala para lectura y para escribir cartas, pero me puse a pensar si realmente los soldados no eran analfabetos, porque en esas épocas una de las cosas que era más problema es efectivamente el analfabetismo. ¿Cómo era en esa época para los soldados? Hombre, eso lo he estudiado profundamente y está en un capítulo de uno de mis libros. Es interesantísimo. Las estadísticas son principalmente para la gente blanca, ¿no? Pero creo que el 92 al 97% estaban alfabetizados. Sin embargo, los archivos del YMCA se conservan y es fascinante. Voy a hacer un estudio de eso eventualmente, ¿no? Cuando me retire. Que
que mencionan exactamente cómo ayudaban a la gente a escribir cartas, ¿no? Una persona que se sentía incapaz, pero le dictaban así o le escribían la carta sencillamente, como todavía se hace en muchos lugares, ¿no? Escritores de cartas profesionales, pero esto lo hacían voluntariamente, pero no se conoce estadística para la gente de color, pero los blancos voluntarios, más del 90% estaban alfabetizados. Sí. Y las cartas, cuando las ves, tienen la misma letra siendo diferentes personas, es algo que alguien ha visto, para más o menos fundamentar lo de los escribanos, como estás comentando. Francamente, no me he fijado mucho en ese detalle, pero sería interesante. Pero hay, como te digo, miles de cartas todavía sobreviven de este tipo de correspondencia. Muchas gracias, Yamil. A ti, ¿no? Por cierto, leyendo, es fascinante leer el contenido de estas cartas. No las leo con tanta frecuencia. Por ejemplo, hay una carta de un soldado en La Habana escribiendo en los Estados Unidos: es increíble, pero los negros y los blancos viven en la misma casa, sí, con signos de exclamación, ¿no? Algo inconcebible, ¿no? Para ellos, ¿no? Otras épocas también, pues. Sí. Héctor. ¿Qué tal, Yamil? Excelente que lo tuyo, como siempre. Mi pregunta es de algo que dijiste al principio, no tanto del correo, sino de la guerra. ¿Cuánto tiempo tardó España en movilizar 250.000 personas y en cuánta cantidad de barcos, si tenés idea, por supuesto, ¿no? Porque son muchas personas para esos barcos. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de dos guerras, ¿no? La guerra de independencia de Cuba, que empezó en febrero de 1895, ahí fue que empezó gradualmente el traslado de tropas españolas, muchas de las cuales todavía estaban en Cuba en abril de 1898, cuando se desata cuando los Estados Unidos entran a la guerra. O sea que ya había en Cuba cientos de miles de soldados, pero increíblemente hasta el 40% estaban deshabilitados por enfermedades. Es una cosa inconcebible. La capacidad de camas de hospitales era descomunal, ¿no? Porque no estaban preparados para el clima tropical. Venía mucha gente, eran conscritos, no eran voluntarios. Venían de provincias frías de España, del norte de España, tenían uniformes de algodón que no era apropiado para el trópico en absoluto, y no estaban preparados para las enfermedades tropicales, ¿no? Por eso los cubanos hacían alarde de sus mejores generales durante la guerra, ¿no? Junio, julio y agosto eran sus mejores generales. Mataban más españoles que todas las otras tropas juntas, ¿no? Gracias. A ti, sí. Mauricio. Primero, Yamil, felicidades, muy interesante. Gracias. La charla, como siempre. Una consulta. ¿Estos soldados en estos campos tenían alguna franquicia, algún descuento con su correspondencia o tenían que pagar el mismo importe que todos los demás? No tenían ninguna franquicia postal, contrario a los españoles, que todo el mundo tenía franquicia postal. En Estados Unidos nadie, ni los militares más... había cierta correspondencia oficial, ¿no? El secretario de guerra, etcétera, ¿no? Pero por lo general, inclusive los generales de alto rango tenían que pagar su franquicia, su franqueo, ¿no? Sí, no había descuento ni franquicia postal. Muchas gracias. A ti. Rafa. No se te oye. Ahora me oye, estaba en mute, perdón. Muy interesante, gracias. Dos preguntas. Primero, lo de dijiste la ropa no era de wool, era wool, no algodón, right? Los españoles que tenían era... Sí, correcto, de algodón los Estados Unidos, que tampoco era nada apropiado, ¿no? Ajá. Pero eventualmente después se cambiaron a bayeta, ¿no? Con lo que se dice bayeta, ¿no? Yeah, I know. Sí, sí. Ok, la pregunta que tengo sobre, en este caso que son de Puerto Rico, Soldiers Letters, firmada, pero no tenían, algunas no tienen postal due.
Pero sin sello. sin sello. Esta es una carta salida de Puerto Rico y no tiene... Sí, bueno, quizás A tuvo un Nueva sello York. de La postage due sacan en del el... sobre, Rafael, para que la miremos mejor. Sí. No, a veces tenían sello de postage due en el reverso, que se los quitaron o se han caído. Es posible que se haya violado la ley y que si alguno se lo haya dado, se lo hayan dejado pasar sin tasa postal, ¿no? Es posible. Porque he visto más de una vez. He visto más de un ejemplar así que no tienen sello, refiriendo a Puerto Rico, saliendo de Puerto Rico, ¿no? Bueno, yo he visto en Massachusetts, de un fuerte que había en Massachusetts, Rodman, cartas sin franqueo que tampoco tienen indicación de postage due. Vamos, otra posibilidad es que esas cartas que haya recibido el destinatario 3 cartas y que solo se le haya aplicado la tasa a la de arriba en vez de individualmente, ¿no? El sello pagaban por volumen y no individualmente, ¿no? Para ahorrar tiempo. Es una conjetura mía, pero es una posibilidad, ¿no? No, tienes razón. I mean, de las primeras tenían cartas. Esto, como tú lo dices, los Skeleton. Este de Ponce, Sí. del tercer día de la invasión. Y este tiene, ¿cómo te digo? Tiene sus 2 centavos. Sí. No entiendo por qué algunas no tienen. Sí, es raro, pero bueno, pudo haber sucedido algo así, pero la inmensa mayoría sí tienen su tasa, lo indican, aunque no tenga el sello, indica due 2 o... Y a los 2 centavos, la más iban para Europa, tenían 5. Sí, 5. Sí, para Europa no solo 5, bueno, 5 centavos, pero el franqueo insuficiente ya estaba sujeto al doble de la penalidad, del doble de la deficiencia, porque ya eso era bajo la Unión Postal Universal, las normas de la Unión Postal Universal y no la excepción doméstica, ¿no? True. Gracias. Para ti, hombre. Miguel. Bueno, muy interesante el tema realmente. A ver si yo entendí bien. La gran mayoría de los reclutados entonces no fueron movilizados a la guerra. ¿Qué porcentaje más o menos vos creés que no participaron en la guerra de los soldados? Por ejemplo, en Cuba, la primera invasión en el 21, 22 y 23 de junio, desembarcaron menos de 30,000 soldados, 29,000, una cosa así. Algunos fueron reemplazados o reforzados, quizás 15,000 más, y ya en agosto terminó la cosa, ¿no? Prácticamente. O sea que hubo otros soldados sustituyendo los soldados previos, pero fue un número ínfimo. Eventualmente, yo diría que quizás el 20% de los soldados que fueron aceptados, ¿no? Porque el número máximo del ejército regular fue de 28,000 a 40,000 y el número de voluntarios creo que fue 210,000, una cosa así. Y yo diría que, qué sé yo, 30 o 40,000 acabaron yendo a Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ¿no? Pero... Sí, porque además mi pregunta apunta a lo siguiente. Yo quiero pensar que todos los soldados que estaban en campamentos en territorio norteamericano tenían que percibir algún tipo de sueldo. Sí. O sea que el gasto de guerra, que en definitiva resultó inútil, fue enorme, casi más que el gasto de guerra en sí, o por ahí, digamos. O sea, había muchísimo gasto que en definitiva no se utilizó para la guerra. Sí, me parece que ganaban, ahora no me acuerdo, 50 y pico centavos a la semana, una cosa así, o al día. No, ahora no me citan exactamente, pero y les pagaban en efectivo. O sea que está bien documentado. De hecho, algunos estados suplementaban el salario federal, ¿no? Y algunos estados a los voluntarios de Nueva Jersey, por ejemplo,
está bien documentado que les daban un subsidio adicional. Sí, pero comparando con otras guerras, esta guerra fue baratísima, ¿no? Claro, porque duró poco. Porque duró poco y tuvo un resultado muy favorable para los Estados Unidos y acabaron conquistando una enorme cantidad de territorio, ¿no? O sea que no fue tan costoso, pero sí, eso estaba todo bien documentado, cuánto le pagaba, cuándo le pagaban semanalmente. De hecho, hasta en Cuba y Puerto Rico durante la guerra había un paymaster, un encargado, un cajero que repartía el salario a cada uno, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Sí. Hombre, cómo no. ¿Alguien más por ahí? Yamil, tú decías que hay cartas que pagan 5 centavos de Puerto Rico a Francia, Liverpool, y ninguna tiene postal due. Sí, lo tienen, pero el postage due ese acababa pagándose por el destinatario, no por el remitente. Y a veces el postage due se le aplicaba a la salida o en tránsito o a la llegada. No era muy consistente. Sí, la mayoría de las cartas que tengo a Londres y a otros no tienen nada de postal due ni recibido, ni, No, ni a la llegada. pero tiene un sello de 5 centavos, ¿no? 5 centavos, sí, las que tienen 5 centavos, sí. Ah, bueno, eso fue pagada normalmente, pero Esa por eso es que ese era. Yo creo que tú decías que no, para el poste para Europa era 5. Sí. Ya, ok. El porteo para Canadá era de 2 centavos, era el mismo de Estados Unidos. Ya, pero las cartas con franqueo insuficiente al extranjero sí fueron tasadas, el doble de la deficiencia, y eso lo pagaba el destinatario, ¿no? Yo tengo sí, cartas, algunos le ponían 5 centavos de Puerto Rico a New York, que no lo necesitaba, pero no eran doble porte. pero si no tenía el endoso de un oficial o capellán o cirujano, a veces se tasaban. Inclusive yo tengo docenas de ejemplares de cartas de militares, claramente, compañía tal, pero no tienen el endoso y fueron tasadas por no cumplir el requisito de tener el endoso para que cualificara para la concesión postal, ¿no? O sea que hay variedades y sí, a veces hay muchas. había una cláusula especial que también podía ser endosada por el administrador de correos. Y tenía, ya no las tengo, pero un par de cartas que dice carta de militar firmada por el postmaster de una estación postal militar, permitiendo que solo pagara 2 centavos, ¿no? A los Estados Unidos. Ese tipo de Porque cosas. alguna, por ejemplo, esta es un YMCA de Cuba, pero es salida de Puerto Rico y lo que tiene son 2 centavos. Sí, eso es normal, sí. Eso es pero no tiene ningún endorse, pero me imagino que es el del YMCA. Sí, el endorso no se enforzaba consistentemente. También he visto 100 cartas que no tienen un endorso, pero que se les La mayoría permitió. de estas casi no tienen. Sí, exacto. No se era muy consistente con las reglas esas, ¿no? Gracias. Sí. Y inclusive hay cartas al extranjero, hay cartas a Centroamérica, hay cartas a otros lugares de Europa con el franqueo de 5 centavos, ¿no? Sí, en Switzerland. Yamil, una curiosidad, cuando la guerra duró poco y ganó Estados Unidos, ¿en qué momento se establece el primer campamento o ocupación en Cuba? Y si se conoce carta la más temprana de esa época, ya desde el suelo cubano, desde la isla. Sí, la oficina postal militar, estación postal militar, fue abierta el 27 de junio a mediodía. Se sabe con un detalle increíble. Por el agente postal se llamaba Evan Brewer, era de Pensilvania, de York, Pensilvania. Estaba asistido por Louis Kemper. Todo eso está sumamente documentado. Se sabe cuánto correo se manejó,
cuánto correo de salida, cuántos money orders se mandaron. Es fascinante toda esa documentación, sí. El primer puño conocido es del 29 de junio. Y fue la estación postal militar número 1 en Cuba, porque se hizo ese puño provisional sin especificar la ciudad, porque no se sabía dónde iban a desembarcar las tropas, y por lo cual nada más decía Cuba, pero no decía qué ciudad ni nada de eso. Y ese cuño se movió primero, el primer desembarco fue en Daiquiri, y de ahí viene el nombre de la bebida famosa. El segundo desembarco, Daiquiri estaba al este de Santiago de Cuba. A medida que las tropas se acercaban a Santiago de Cuba, el segundo desembarco, el segundo lugar de desembarco fue en Siboney, más cerca de Santiago, y ya eso estaba en las afueras de Santiago, ¿no? O sea que se mudó el matasello de Daiquiri a Siboney y de ahí a Santiago, ¿no? Cuando Santiago capituló, hombre, creo que el 17 de julio del 98. ¿No? Okay. Gracias. Henry, en Puerto Rico fue en agosto 11. Esos esqueletos se usaron en agosto 11 hasta el 14. Y como Yamil dice, que le cambiaban esto bien a menudo, todos los días cambiaba la forma del matasello. Sí. En Puerto Rico se usaron más que en Cuba. En Cuba nada más se conocen brevemente en Manzanillo y principalmente en La Habana, que había 5 o 6 tipos posiblemente, como el volumen era tan grande, posiblemente hubo 5 o 6 matasellos duples diferentes que se usaron en La Habana. Y también se usaron conjuntamente, simultáneamente con los matasellos españoles capturados, que se usaron hasta bien entrado 1899. Ya, mucho. En Puerto Rico también, ¿no? En Puerto Rico, sí, de eso tengo. Por toda la isla se conocen sellos americanos con matasellos españoles, ¿no? Este es uno de 5 centavos y como ves, sí. No lo veo también, pero el cancelador es español. Sí. Y con el cancelador normal de español. Sí, ese periodo de transición es sumamente interesante, ¿no? Y otra curiosidad, no tanto filatélica, si me permites. Lo curioso para mí es esto, ¿no? Aquí está Cuba, aquí está Puerto Rico y en el medio tienes la República Dominicana y Haití. Obviamente eran repúblicas independientes, pero ¿qué papel jugó esta isla? Quisqueya creo que le dicen, ¿no? A República Dominicana. Bueno, Quisqueya es una región de la República Dominicana. Ok. Entonces la isla esta, donde está República Dominicana y Haití, ¿qué papel jugó en esa época? ¿O ninguno? Bueno, yo diría que absolutamente nada, excepto puertos de abastecimiento de carboneros, de carbón, pero... ¿Para España o para Estados Unidos? No, para Estados Unidos, porque los cónsules americanos tuvieron órdenes de comprar todo el carbón en todos los puertos del Caribe donde posiblemente iban a parar los barcos españoles. O sea que desabastecerlo. Exacto. Previniendo que en los puertos neutrales, ¿no? Previniendo que algún barco español se abasteciera de carbón en esos puertos. Sí, la estrategia americana, los Estados Unidos llevaban planeando la guerra años. Y España estaba en su propia guerra con Cuba, ¿no? Que lo llevó casi a la bancarrota, ¿no? Como decía el dicho, bueno, dice el dicho, ¿no? En Cuba pelearemos hasta el último hombre y hasta la última peseta. Y así casi fue, ¿no? Wow. La propaganda en Cuba en Estados Unidos empezó como año y medio, casi 2 años anteriormente en los periódicos de Hertz. Sí. Contra Pulitzer. Los españoles. Empezaron mucho antes y eso... Sí. No, eso es un tema, yo puedo hablar por horas de eso, no quiero aburrirlo demasiado, pero sí, desde todo este tipo de sensacionalismo vendía periódicos, ¿no? Y había una rivalidad entre Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst,
y sus dos periódicos que tenían una circulación de más de 1 millón, una cosa descomunal, más de 1 millón de periódicos diarios, ¿no? Cuando eso era el medio principal de comunicación, con anuncios ni hablar. Y todo tipo de sensacionalismo vendía periódicos, aunque fueran mentiras. Y hubo mentiras, muchísimas mentiras. Un escándalo famoso fue de una pasajera cubana que supuestamente los españoles la habían desnudado para inspeccionarla, ¿no? Evangelina Cisneros, ¿no? Que todo fue una mentira, pero salió un dibujo de ella desnuda en la portada del periódico de Hearst. O sea que eso vendía periódicos, ¿no? Sensacionalismo. Claro, eso vende de todo. La prensa amarilla, ¿no? No cambiaron nada. Sí. Claro. 100 Todavía años no ha después y lo cambiado mismo. nada. En algunos medias las cosas no cambian. Exacto. Bueno, ¿alguien más por ahí? No veo a nadie más. Yamil, gracias. Siempre interesante tus charlas y Gracias a ustedes. buen Buenas contexto. noches. Y hasta Buenas pronto, noches. ¿eh? Gracias. A todos los amigos hebreos, un momento de recordación del día del recordar el Holocausto. Espero que nunca se repita. Mi más sentido solidaridad con todos ustedes. Así es. Bueno. Y el día de mañana.